Bien, vamos a retomar el tema de las parábolas. Como recuerdan, todo esto tiene que estar en la carpeta. Si ya lo copiaron, si ya lo tienen, tómenlo como repaso, y si no lo tienen, lo copian. Elementos de una parábola. La parábola es la curva, la gráfica. La cuadrática sería la ecuación que vamos a ver en un ratito. Pero la gráfica, la curva esta roja, se llama parábola. Tiene ciertas características o ciertos elementos la parábola. Tiene un foco, como está acá el punto verde. Es un punto muy particular. Tiene muchas aplicaciones tecnológicas. El foco de la parábola, ¿sí? Tiene un punto vértice, que en este caso, como la parábola tiene concavidad positiva, o sea, está así, el agujero estaría arriba, concavidad positiva. El vértice sería el mínimo de la parábola, el punto más abajo que hay de la parábola respecto al eje Y. ¿Sí? Ese sería el vértice de la parábola. Tenemos una directriz, que es este azul, y un eje de simetría. En el secundario, y como lo vemos en la escuela, ¿qué puntos nos interesan? El vértice, el eje de simetría también va a ser importante, y después las raíces. Pero vamos a hablar de eso ahora en un ratito. Fíjense, concentrémonos un cachito en este gráfico, que también es una parábola. Tenemos el eje de simetría, el vértice, las dos raíces, y este que se llama la ordenada al origen. Copien esto, porque todo esto es lo que vamos a calcular para poder graficar la parábola. ¿Sí? ¿Qué vamos a calcular? Las dos raíces, que como ven, por definición las raíces es donde la parábola corta el eje X. Así se definen las raíces. Pregunta de examen: ¿qué coordenadas en Y va a tener siempre las raíces de una parábola? La coordenada en Y siempre va a ser 0, porque es 0 es donde está el eje X. El eje X está 0 en Y. Entonces van a ver que siempre que quieran calcular la coordenada en Y de la raíz, siempre va a ser 0. Va a tener un valor distinto de 0 en las raíces. ¿Sí? El vértice, que está acá, también lo calculamos, y la ordenada del origen, que vamos a ver que ahora que lo da directamente la ecuación de la parábola, la cuadrática. Entonces, esta es la ecuación cuadrática, ¿sí? Esta es la cuadrática. Fíjense, tengo y igual a ax cuadrado más bx más c, donde los coeficientes a, b y c me van a permitir calcular todo. A, b y c son números, ¿sí? X, como siempre, es la variable independiente, porque los valores los ponemos nosotros, y es la variable dependiente, porque depende de los valores que tiene ahí. Como el máximo exponente de x es un 2, la ecuación es cuadrática. El coeficiente a se le llama coeficiente o factor de forma. Si a, lo que dice acá, ¿no? Está escrito en lenguaje matemático. Si a es positivo, la parábola tiene concavidad positiva. O sea, así, miren. Si la concavidad es positiva, la parábola es así. ¿Sí? Si a es negativo, la concavidad es negativa y la parábola tiene esta forma. ¿Qué tiene esto de importante? Fíjense, si a es positivo, el vértice de la parábola, que sería el punto más bajo, es el punto más bajo. Y si a es negativo, el vértice es el punto más alto de la parábola. Esa es una pregunta de examen. ¿Sí? Bien. B, ¿qué le hace? B corre a la parábola hacia un costado. Después lo vamos a ver bien con el GeoGebra. Ya lo vimos en clase y lo vamos a volver a ver. C es un dato, es donde la parábola corta al eje Y. Lo mismo, ¿se acuerdan que el término independiente, que en la recta se llamaba B, también era el punto donde cortaba al eje Y la recta? Bueno, en este caso C, que es el término independiente, es donde la recta corta al eje Y. Este punto va a ser C siempre en todas las parábolas que grafiquemos. Bien, vamos a trabajar un cachito más con las raíces. Fíjense, este es un resumen de todas las cuentas que tenemos que hacer. Cuando yo les doy una parábola, la forma que va a tener la parábola es esta. Y es igual a x al cuadrado más bx más c. ¿Sí? Esta sería una función cuadrática o sí, una ecuación cuadrática. La gráfica de esta cuadrática va a ser una parábola.
¿Cómo hacemos para graficar la parábola? No le damos valores a x ahí, porque eso es muy impráctico y ya tiene su explicación. ¿Cómo hacemos? Fíjense, si a es mayor que 0, ya sabemos que va a tener concavidad positiva. Concavidad positiva, recuerdan que sería esta forma así. Esta forma no. A ver. Esta forma así. Si a es positiva, la forma de la parábola va a ser así y nos da mucha información saber eso. Ahora se van a dar cuenta. El eje de simetría va a estar dado por menos b sobre 2a. ¿Y qué vamos a hacer con menos b sobre 2a? B es este mismo número que está acá, este mismo b, sobre 2a, y esto va a ser, vamos a anotarlo, la coordenada en x del vértice. Por lo general lo escribimos así. Cuando tenemos la coordenada en x del vértice, este valor lo reemplazamos en la parábola y nos da la coordenada en y del vértice. Ahora lo vamos a ver en un ejemplo. La otra cosa importante también es esta fórmula que se llama Bhaskara, que con esta fórmula encontramos las raíces. Este b es este b que está acá. Menos b, esto sería más menos, acá lo separamos en más de este lado y menos de este, pero acá podemos poner un más menos y usamos una fórmula sola. B al cuadrado, o sea, este b elevado al cuadrado, menos 4 veces, porque así lo dice la fórmula, a por c, o sea, a por c, dividido 2 por a. Bien. Vamos a ver un ejemplo. Bueno, acá está el ejemplo de las raíces. Fíjense, puedo tener dos raíces, si la parábola cuando la graficamos está así, tenemos dos raíces porque corta en 2 puntos al eje x. Con lo cual, esta ecuación nos va a dar dos valores para x. Puede tener una raíz sola, si está tocando solamente en el vértice, la parábola en el secundario nunca gira, siempre va a estar con cavidad para arriba o con cavidad para abajo. Con cavidad para abajo, con dos raíces sería así, miren. Así. Y con cavidad para abajo, tocando en un punto solo, o sea, con una sola raíz, sería así. ¿Sí? Y si me da ninguna raíz, o sea, si esto da una, acá, la raíz esta, tiene un signo negativo adentro, como el exponente de la raíz es par, raíces pares de números negativos, como sabemos, no hay. No existe la raíz en números reales, con lo cual no la graficamos. Este caso no lo vamos a tener en quinto año. ¿Sí? Pero fíjense, podemos tener dos raíces, una raíz o ninguna raíz. Estos son los tres casos que se pueden dar cuando calculamos Bhaskara. Bien, vamos a ver algún ejemplo. Fíjense. Supongamos la ecuación esta, x al cuadrado más 4x más 4. Primero que nada, vemos cuánto vale a, b y c. A en este caso vale 1, b en este caso vale 4 y c vale 4. Este c, van a ver ahora que este c igual a 4 es el punto donde la parábola corta al eje y. Ya lo tengo acá. Cuando la grafique, esto me va a dejar chequear también si se ven las cuentas. A igual a 1, cuando la grafique, me va a indicar que la concavidad es positiva, con lo cual la forma cuando la grafique tiene que ser así. Así me tiene que dar. Si yo grafico y después chequeo los datos y cuando grafico la parábola me da así, quiere decir que algo hice mal, ¿sí? Porque A me indica que es esta la forma. Bien, entonces, aplicamos Bhaskara, o sea, reemplazamos. Acá dice, ¿qué dice Bhaskara? Menos, ponemos el menos. Menos B, acá faltaría el menos que no se ve. Menos B. ¿Sí? Menos 4, más menos, raíz cuadrada de b cuadrado, b es este, b es 4. B cuadrado menos 4 de la ecuación por a, que es 1, por c, que vuelve a ser 4, sobre 2 por a, o sea, 2 por 1. Esto sería 4 por 4, 16, menos 4 por 4, 16, o sea, la raíz me queda en 0. Sería menos 4 sobre 2. Menos 4 sobre 2 me da menos 2 y menos 2. Con lo cual la solución es menos 2. Fíjense, ahora en el GeoGebra voy a escribir la ecuación
La ecuación era x cuadrado más 4x más 4. X cuadrado más 4x más 4. Y fíjense que la parábola me da, las dos raíces están acá en el vértice, es menos 2, raíz doble en menos 2, y el término independiente más 4 lo tengo acá, que es donde la parábola corta al eje Y. Perdón. Y también vemos que A es positivo y la parábola acá me da positiva. Bien, vamos a continuar un cachito con la teoría. No escribí nada. Bueno. Vamos a calcular el vértice. Acá calculamos las dos raíces. Ahora vamos a calcular... Bueno, lo que pasa es que... Como la raíz es menos 2, el vértice también nos va a dar menos 2. Fíjense, si hacemos... menos b, x del vértice, vamos a hacer menos b, o sea, menos 4, dividido 2 por a, que es 1. ¿Sí? Esto me da igual a 2 por 1, 2, menos 4 dividido 2, menos 2. Fíjense que la coordenada en x del vértice me da igual que la raíz. Obviamente, porque la raíz es doble, como vimos recién. Ahora lo vamos a ver de nuevo en el GeoGebra. Y cuando quiero calcular la coordenada en y del vértice, coordenada en y del vértice, va a ser igual a, reemplazo este menos 2 en la ecuación y busco su valor numérico. Entonces tengo que poner, como acá aparece primero x, lo quiero reemplazar por menos 2, pongo entre paréntesis, menos 2 al cuadrado, ahora levanto ese cuadrado, más 4 por menos 2, que sería x, más 4. ¿Sí? Fíjense, menos 2 al cuadrado es 4 positivo. Menos por menos sería más, 2 por 2, 4. 4 por menos 2 sería menos 8. Más 4. Esto tendría que dar 0 sí o sí. ¿Sí? Porque ya vimos en el GeoGebra que fíjense que el vértice, aprieto acá y me da menos 2, 0. O sea, menos 2 en x, 0 en y. Sí o sí este valor me tiene que dar 0. Sería 4 menos 8 serían menos 4. Menos 4 más 4, 0. O sea, calculamos lo mismo que pudimos graficar. Vamos a ver otro ejemplo. Veamos este ejemplo. Fíjense, la ecuación, lo que les doy yo, es esto. 4x cuadrado más 4x más 1, igual a 0. A es igual a 4. A es igual a 4, B es igual a 4 y C es igual a 1. Primero que todo aplico Bhaskara. Menos B más menos raíz cuadrada de B cuadrado menos 4A por C sobre 2 por A. Menos B, o sea, menos B sería menos 4. ¿Por qué menos 4? Porque B acá vale 4, ya lo vimos acá. Más menos raíz cuadrada de 4 al cuadrado, que ya pusimos 16. Menos 4 de la ecuación, que figura acá, por 4 que vale A, por 1 que es C. Sobre 2 por A, que sería 2 por 4, 8. Bien, de nuevo, 4 por 4, 16. 16 menos 16 me da 0. Acá está hecha la cuenta. El menos 4 queda. Y me queda menos 4 dividido 8. Y esto va a ser igual a... esperen. Menos 4 dividido 8 me da menos 1 medio. Menos 1 sobre 2, que es lo mismo que 1,5. De nuevo voy a tener una raíz doble. Y si tengo una raíz doble, menos 1 medio también va a ser el vértice. Fíjense. Ahora vamos a empezar a calcular algunas con vértice. La ecuación era
4x cuadrado más 4x más 1. Esto lo borro. Sería 4x cuadrado más 4x más 1. ¿Dije bien? 4x cuadrado más 4x más 1. Perfecto. Fíjense. De nuevo, menos 0,5, o sea, menos 1/2, que es lo que nos dio acá, menos 1/2. ¿Por qué raíz doble? Porque en vez de tener dos raíces, tiene una sola, que justamente es el vértice. ¿Sí? Si es una raíz sola, es un vértice, porque se acuerdan que toca un punto solo al eje X. Y fíjense que acá la rama de la parábola corta el eje Y en el 1, como indica el término independiente. Bien, vamos a hacer ahora ejercicios donde tengamos dos raíces. Fíjense, veamos esta ecuación. X al cuadrado menos 6x más 5. Primero hacemos Bhaskara, que está acá abajo, ¿sí? X cuadrado menos 6x más 5. Vamos a distinguir acá, para que sea un poquito más claro, quién es A, B y C. A es igual, bueno, me lo pone con mayúscula, no importa. A es igual a 1, ¿sí? Fíjense que el 1 está acompañando acá x cuadrado. B es igual a menos 6, ¿sí? Porque es el que acompaña el término lineal a la x sin cuadrado. Y C es igual a 5. Entonces, ¿dónde va a cortar la parábola al eje Y? En el punto 5 de Y. Ya tengo A, B y C. Entonces, vamos con Bhaskara. Bhaskara dice, esperé que les traigo la ecuación. Bien, acá les traje la ecuación para que vayamos reemplazando A, B y C en Bhaskara. Menos B, o sea, menos 6 con el menos adelante me queda 6 positivo. Más menos de Bhaskara. Raíz cuadrada de B al cuadrado, o sea, menos 6 por menos 6, 36. Menos 4 por A por C. Esto si necesitan lo escriben, ¿sí? Sería menos 4A por C. A vale 1, o sea, 4 por 1, 4. C vale 5, 4 por 5, 20. Es este 20 que está acá, sobre 2 por A, o sea, 2 por 1. 36 menos 20 es 16. Raíz de 16, 4. Con lo cual acá me quedaría, esto lo voy a escribir por las dudas. Acá me quedaría más menos, usted lo pone uno arriba y uno abajo. Más menos 4. Todo esto sobre 2 por A, que es 2. ¿Sí? Fíjense, si uso el 4 positivo sería 6 más 4, 10. Dividido 2, 5, que es este 5 que está acá, que es una de las raíces, y la graficamos el punto acá. Después sería 6, si uso el 4 negativo, sería 6 menos 4, 2. Dividido 2, 1, que es este 1 y es esta otra raíz que está acá. ¿Sí? Bien, ya calculé las dos raíces, ahora tengo que calcular el vértice. ¿Cómo hago para calcular el vértice? ¿Se acuerdan que la fórmula era menos b sobre 2a? Las vamos a escribir acá al lado. Esto, que acá pone con x, está bien, es lo mismo que decir x que pertenece al vértice es igual a menos b dividido 2 por a. Fíjense. Menos b, por eso ponemos menos de la fórmula, menos 6 de la ecuación. Menos b. Dividido 2 de la fórmula y 1 de a. Entonces, la coordenada en x del vértice es 3. Entonces tengo el 3 acá. Ahora tengo que encontrar la coordenada en y, porque la formulita esta que me da el punto vértice, este punto que está acá. Pero no sé si tengo que subir o bajar. Este punto, lo que sí sé que por acá pasa el eje de simetría de la parábola. Ahora hay que buscar por dónde pasa el punto este. ¿Cómo hacemos esto? Agarramos este 3 que acabamos de calcular y lo reemplazamos en la parábola. O sea que me quedaría, la parábola dice x cuadrado, entonces sería 3 al cuadrado. Sigue un menos, pongo menos. Sigue un 6, pongo el 6. Sigue la x, entonces saco la x, pongo el 3, porque estoy reemplazando. Pongo el 3, sigue un más 5, más 5. Y ahora hago la cuenta. 3 por 3, 9, menos 6 por 3, 18, sería menos 9.
Menos 9 más 5 menos 4. El punto vértice estaría acá. O sea, 3 de x menos 4 de y. Y se escribiría así. Punto 3 de x menos 4 de y. ¿Sí? Este sería el vértice. Punto vértice. Bien. Esto mismo tenemos que hacer cuando uno le da una parábola. Tiene que hacer, calcular con Bhaskara las dos raíces. Si tiene dos, puede tener una. Ninguna no, porque sería una raíz negativa acá y eso no lo vemos en el secundario. Por lo menos en quinto no lo vemos. Calculamos Bhaskara para calcular las dos raíces y después calculamos el vértice. Usamos menos b sobre 2a, reemplazamos en la ecuación y encontramos este punto. Vamos a hacerlo con... recuerden, esto no es verdad porque lo dice el profesor, sino es verdad porque el razonamiento de matemática nos lleva a esta verdad. ¿Sí? Y funciona siempre acá, es un idioma universal. Ustedes le dan a un chino esto y les va a graficar exactamente lo mismo. ¿Sí? Entonces, x cuadrado menos 6x más 5. Vamos a ver si lo calculamos bien. Fíjense que dijimos que 5 era el término independiente, la parábola acá corta en 5 y las dos raíces que me tira son 1 y 5, con lo cual calculamos todo bien. Vamos a ver el punto vértice. El vértice es 3 menos 4, tal cual lo calculamos. 3 menos 4. ¿Sí? Ustedes ponen pausa donde quieren del video. Este es otro ejemplo de raíz doble. Vamos a ver algunos ejemplos con dos raíces. Vamos a hacer este. X cuadrado menos 4x más 3. Fíjense, identificamos A es igual a 1, B es igual a menos 4x y C es igual a 3. ¿Por dónde va a cortar la gráfica? Por el punto 3. ¿Cómo calculamos estas dos raíces que nos está dando 1 y 3? Hacemos Bhaskara, que sería menos B, pero... Bien, acá les traje la fórmula de Bhaskara para que no se mareen. Fíjense, A es igual a 1, B es igual a menos 4, C es igual a 3. ¿Dónde va a cortar la parábola al eje Y? En 3. Bien, menos B dice, con lo cual menos, con el menos del menos 4 de B, acá, sería 4 positivo. Más menos, raíz cuadrada de B cuadrado, menos 4 por menos 4 es 16 positivo, menos 4 por A, que es 1, 4 por C, que es 3, 12. 16 menos 12 es 4 y raíz de 4 es 2. Sería x más menos 2 dividido 2. Si uso la raíz positiva sería 4 más 2, 6 dividido 2, 3. Y acá tengo la primera raíz que acá está graficada. Fíjense que la coordenada siempre es 0 en y. Si uso la raíz negativa sería 4 menos 2, 2 dividido 2, 1. Acá. Vamos con el vértice. Sería menos b sobre 2a, la coordenada en x del vértice. O sea, menos b sería menos de la fórmula, menos 4 porque es el valor de b, acá, dividido 2 de la fórmula por a, que es 1. Menos 4, o sea, esto me quedaría menos por menos más, 4 dividido 2, 2. La coordenada en x del vértice es 2. El puntito este que está acá, y por acá pasa el eje de simetría, ¿no? Así. Vamos a ver qué altura tiene, o sea, la coordenada en y sería, este 2 lo reemplazo en la ecuación, 2 al cuadrado, porque x está elevado al cuadrado, que sigue un menos, pongo el menos, y el 4, pongo 4, sigue la x, entonces en vez de poner x pongo 2, más 3, sería 2 al cuadrado 4, 4 menos 8 serían menos 4 más 3, menos 1. Y esta sería la coordenada en y. El punto vértice sería 2 en x, que lo calculamos acá, menos 1 en y, que lo calculamos acá. Y el punto estaría acá, ¿no? Sería punto vértice abro paréntesis 2 de x menos 1 en y. ¿Estamos? Vamos a corroborar con el GeoGebra. Este es un programa gratis que lo tienen en internet, lo puedo usar siempre que quieran. Para hacer la parte gráfica, la parte analítica la tienen que calcular, ¿no? La parábola era x al cuadrado menos 4x más 3.
Entonces acá escribimos x al cuadrado, ay, me olvidé, menos 4x, ¿no? Menos 4x más 3. Menos 4x más 3. Me lo saca. Ahí está. Menos 4x más 3. Fíjense, tiene dos raíces. Fíjense, a es positivo, la concavidad es positiva. Corta en i al punto 3, como dice acá. Y las raíces son 1 y 3, como nos dio a nosotros. ¿Sí? Cliqueo acá, me fijo el vértice, da 2 menos 1, tal cual calculamos nosotros. 2 menos 1. Bien, acá hay algunos ejemplos. Les dejo algunos ejercicios para que hagan ustedes. Miren otros ejemplos. Fíjense, acá me da raíz negativa. Menos 4. Entonces, pero en este caso no se los voy a dar yo porque no quiero hacer engorroso el cálculo. Quiero que aprendan a graficar parábolas, qué son las raíces, qué son los vértices, cuándo el vértice es máximo, cuándo el vértice es mínimo, cómo leer la concavidad positiva y negativa. Fíjense, acá A es negativo, con lo cual la concavidad es negativa. Pero ¿qué pasa? Cuando hago Bhaskara, me queda 4 menos 8. 4 menos 8 menos 4. Y una raíz par, o sea, esto es una raíz cuadrada, de un número negativo no existe, con lo cual no tengo raíces. La parábola no corta el eje X. ¿Cómo llegamos a graficarla acá? No lo vemos este año. Se ve en otro año de matemática. Bien, ahora les dejo unas ecuaciones para que ustedes grafiquen. Utilícenlo si quieren como repaso y es lo que me van a dar, lo que van a entregar la clase de hoy. Bien, como ejercicio, agarren estas 4 parábolas, les calculan Bhaskara, el vértice, me lo dejan calculado bien claro en la carpeta. Cualquier duda me consultan y si no hacemos una clase para explicar de nuevo este tema, que esto es un repaso. Lo hacen con el GeoGebra, con el programita este. Miren, ponen GeoGebra en el buscador. Acá ponen GeoGebra. Esto lo hicimos en clase, pero por las dudas. GeoGebra. Hacen clic, van a calculadora gráfica, hacen clic y acá tienen todo para escribir. La única salvedad es que cuando digan x cuadrado, este es el x y este es el cuadrado. ¿Sí? No se confundan con este que es el signo de multiplicar, que son los errores más básicos. Hacen clic acá. Si no aparece la parte esta de la calculadora de los números, miren, porque esto lo puedo borrar para poder ver el gráfico. Hago acá, clic y se va. ¿Dónde está? Lo ven acá en el vértice, el tablerito este, hacen clic y aparece. Si quieren ver bien el gráfico, hacen clic acá. Y después, ojo con el ratoncito, con la ruedita de ratón, porque pueden alejar o acercar. Es muy intuitivo. Si quieren correrlo, lo corren. ¿Sí? Hacen clic y lo corren para cualquier lado. Entonces, ¿la tarea cuál sería? Agarran esto, le calculan a cada uno Bhaskara y el vértice, con menos b sobre 2a. Calculan, si quieren lo grafican así, si no, chequean sus datos con el GeoGebra. ¿Sí? Presten atención, fíjense, en este ejercicio, ¿qué nos está pasando? Sería x al cuadrado menos 4. Entonces, ¿quién es a, quién es b y quién es c? A es el que acompaña a x cuadrado, o sea, a es igual a 1. B es el que acompaña a x, solita, x lineal. No está el término, entonces b es igual a 0. Y c es igual a menos 4. ¿Sí? En este que está acá. Con esto hacen Bhaskara. Bueno, hasta acá la clase de hoy. Seguimos en la clase de esta semana.